estan endavant. I imagine, ahí tenim a María José, que s'amaga entre tanta bellesa de horticultura, no sabem quina és més bonica, si en definitiva la collita ha de ser bona. Ha de ser fantàstica, sí. Te ho assegure, vamos. Només has de veure com tenim este magraner, tu ja ho has apreciat, però important assenyalar que cadascuna d'aquestes floretes taronja acabarà transformant-se d'ací uns mesos en una magrana mollar. Productors i comercialitzadors estan molt satisfets. De moment, l'oratge està acompanyant. La primavera està sent prou seca i això fa preveure que anem a tindre una producció encara major que en altres anys. Si allò habitual són unes 40.000 tones, enguany se podrien arribar a les 42.000 o 43.000 tones. Estem parlant que d'ací del Camp d'Elx, Crevillent i Albatera ixa al voltant del 90-95% de la producció de magranes que es menja no només tota Espanya, sinó tota Europa, perquè una gran part de la producció de magranes s'exporta, amb la qual cosa, de moment tenim una gran satisfacció i això que només tenim floretes, Gonzalo. Sí. ¿Qué pasará cuando arribe el mes de septiembre? No, buenas tardes y cuando arribe septiembre esperamos que este año sea una producción excelente. Por lo que ya has comentado, ya podéis ver que tenemos toda la floración, de una manera de destacar que ha cogido mucha primera floración y esta primera floración ha cuajado muy bien gracias a la sequedad que hemos tenido en esta primavera y a las temperaturas calientes que hemos tenido. Alguns ens queixem, però resulta que el magraner això el fa feliç totalment, ¿no? Totalmente feliz y más a los productores y a todos los agricultores de Granada y a todos los comercializadores. I penseu que també s'avançarà un poquet la producció. En aquests moments estem veient flor, però ja es veuen alguns fruits. Estan així amagaets, però ja comença a veure's magrana. Sí, sí, podemos ver, ¿no? Como tú bien has explicado antes, que tenemos lo que es la flor, ¿no? Sí. Esta primera flor de la primera floración ya se está traduciendo en lo que es la mangrana y toda esta mangrana pues esperemos que llegue al final de la producción, con lo cual vamos a ganar lo que es en calibre, que es muy importante a la hora de la recolección tener un buen calibre en la granada. Y sobre todo el sor, la magrana mollar, que és a més la varietat més demandada. I important destacar, el 80% dels productes que es cultiven en ells és magrana. Y a més, es el único sostenible. ¿Això qué vol dir, Gonzalo? Sí. Quiere decir que es el único cultivo hoy en día al que el agricultor le saca una cierta rentabilidad. Quiere decir que, además de los costes que le cuesta al producirla, pues luego va a obtener un beneficio aparte de esos costes. Lo cual quiere decir que, lógicamente, ahora mismo es un producto en alza, una agricultura en alza y una agricultura que todos tenemos que apoyar. Bueno, pues sembla l'excepció que confirma un poc la regla en això del camp y a més dona feina. Importantíssim destacar-ho. Sí, nosotros hemos calculado desde la Asociación de Productores que nosotros empezamos la recolección a final de agosto con las primeras variedades y desde que empieza la recolección hasta que terminamos de enviar la última granada, que es a final de enero, pues damos normalmente de 3.000 a 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos de 1.500 a 2.000 puestos de trabajo. Pues que continúe l'oratge con cal. Ara si plou tot és bo. Sí, a partir de ahora que ya está, digamos, la primera y segunda floración en el árbol, todo lo que llueva a partir de ahora va a significar que la granada va a ir bien, que el árbol va a ir bien, que el árbol va a tener savia suficiente y que esas granadas se van a hacer con un calibre extraordinario este año. Pues bueno, nosaltres esperem que arribi el mes de setembre, que arribi la collita per a menjar bones magranes. Molt bé, doncs res, pendents d'eixes magranes, la floració és bona, per tant els resultats han de ser encara millors.